quiero dar una bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Si es la primera vez que viene a este sitio, queremos que se sienta como en casa y más allá de eso, nuestro deseo es que Dios le hable a su corazón. Para nosotros es lo más importante. Si usted puso atención a lo que estábamos cantando, va a notar, o seguramente notó, que hubo un tema recurrente en los cánticos y fue el tema de la salvación. Y hoy precisamente vamos a hablar de la salvación. Y quiero para ello comenzar con una lectura de la Biblia y quiero que me acompañen por favor en esta lectura en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 1 en adelante. Puede ser una lectura un tanto larga, sin embargo es importante para que entendamos el contexto de lo que hoy quiero compartirles. Esta carta la escribe un titán de la fe, el apóstol Pablo, y está hablando a la iglesia en Éfeso, y está hablando a una iglesia naciente. Recuerda, apenas se estaban fraguando los cimientos de lo que es el cristianismo, de lo que conocemos como cristianismo, apenas se estaba fraguando. Es decir, esta carta cuando se escribe ya no estaba todavía en el Nuevo Testamento. Eso pasó como 300 años después. Esta carta es lo que Pablo entendía en esa revelación que Dios le entregó. Y quiero ponerlos en contexto para que precisamente con ese interés e intención leamos lo que dice la Biblia. Leo desde el verso 1 y Pablo comienza haciendo una especie de denuncia no solamente a los efesios, sino a toda la humanidad. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo y leemos esta porción a la gloria de nuestro buen Padre. Dice: a ustedes, Él, ¿quién? ¿Quién es Él? Jesús. Les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, es decir, Satanás, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Note que Pablo ya se incluye. Vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Dicho en otras palabras, hacíamos lo que queríamos. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Y aquí aparece un gran pero. Recuerde que gramaticalmente un pero significa que lo que se escribió con anterioridad se anula, pierde validez. Dice, pero, ¿quién? ¿Quién? Cuya misericordia, ¿cómo es? Por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Note usted que no fue solamente que nos resucitó, hizo muchas más cosas para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don, un regalo, algo de Dios. Ni es resultado de las obras, para que nadie se enorgullezca. Nosotros somos obra suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas acciones. En otras versiones dice buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Amén. Pablo entonces nos regala una de las radiografías más hermosas. Recuerde que una radiografía tiene una particularidad, es que nos muestra más allá de lo que es evidente para nosotros. Y Pablo en este escrito nos regala entonces una radiografía
hermosa y a la vez nítida y revolucionaria de lo que realmente significa ser salvos por fe. Y este pasaje, más allá de una declaración de doctrina, que dicho sea de paso, es una declaración de doctrina, pero más allá es un mapa del corazón de Dios, pero también de nuestro corazón. Y nos ayuda a ver con precisión qué es la salvación, pero también qué no es la salvación y de manera especial, ¿para qué sirve la salvación? Miren, muchas personas llegan a las iglesias buscando alivio, buscando solución, buscando respuesta, buscando sanidad, que está bien, está muy bien, es una buena motivación. Pero acercarse a la iglesia, acercarse a Dios, no tiene como fin último eso, nuestro bienestar en esta tierra. Cuando nos acercamos a Dios y tenemos conciencia de quién es Dios y de todo lo que ha hecho por y para nosotros, nuestro acercamiento debe cambiar de motivación, porque la motivación verdadera es la salvación eterna. Mire, Dios le puede sanar a usted. Yo creo que Dios tiene el poder, pero le tengo una noticia: usted un día va a partir de este mundo. Así Dios lo sane, usted un día va a partir de este mundo. Esta enseñanza, la enseñanza de esta mañana, tiene un doble propósito. Quiero que lo sepa. Primero, hablar con claridad a los que apenas están explorando, creciendo en la fe. Aquellos que están viniendo a la iglesia como que decían los niños, porque la paso chévere. Y mira, hay gente que viene a la iglesia porque la pasa chévere. Y está bien. Sí, no queremos una iglesia donde no la pasemos bien. Hay gente que viene a la iglesia, como le dije ahorita, por muchas motivaciones. Pero también yo le invito a que ojalá usted sea de aquellas personas que vienen porque están explorando y creciendo en la fe. Entonces, ese es el primer grupo de personas a las que quiero hablarles con claridad. Pero también hablar y sacudir con amor. Usted sabe, ¿no? Como cuando, no sé si a usted, espero que nosotros tuvimos esa experiencia con nuestros hijos cuando estaban bien bebecitos. Creo que fue Sebastián, él como que se le detuvo la respiración y empezó como a desmayarse. Sí, eso es, Dios mío, eso es una experiencia terrible, terrible. Y yo recuerdo que estábamos con Nancy y sacudíamos a Sebastián. ¿Lo sacudíamos para qué? Para que volviera a respirar. Bueno, Sebastián está entre nosotros, gracias a Dios. Pero lo sacudimos no con violencia, con amor. Y hoy pretendo que usted y yo, los que llevamos años en la iglesia, sacudirlos con amor. ¿Por qué? Ahorita cuando entonábamos este cántico, mi corazón entona la canción. ¿Y qué decimos? ¿Cuán grande es Él? Miren, yo en ese canto no puedo evitar llorar. No sé, ese cántico fue diseñado para recordarte quién es Dios y lo que ha hecho por ti. Hoy tristemente muchas canciones cristianas hablan más de cómo yo sufría y lo mal que lo pasé, y hablan mucho del yo. Para mí la verdadera adoración cristiana es la que exalta a Dios y nos recuerda quién es Él. Y este cántico en especial hace un recorrido muy rápido sobre quién es Dios y lo que ha hecho. Pero ¿sabe? Creo que de alguna manera normalizamos el milagro más grande y convertimos el asombro de ese primer amor en paisaje. ¿Sí? No sé si usted ha tenido esa experiencia que va a un sitio maravillosamente hermoso y usted lo mira y queda extasiado, pero los que viven en el lugar ya ni ponen atención. Todos los días ven lo mismo. Entonces cualquiera diría, pero es que usted imagínese yo todos los días levantándome, qué maravilloso paisaje.
y uno lo puede entender. Lo triste es que muchas veces nosotros, los que llevamos años, hemos convertido ese primer amor en paisaje. Nos acostumbramos, como que damos por sentado que lo tenemos. Y por eso también quiero hablar a ese sector de la iglesia. Para ello quiero reiterar la lectura, pero solo el verso 8, 9 y 10, que habla específicamente de la salvación. Dice la palabra: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta, Pablo es bien claro, no nació de ustedes, sino que es un don ¿de quién? No es el resultado de las obras, para que nadie se enorgullezca. Nosotros, dice Pablo, somos obra suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para, y nos da el para, realizar buenas acciones, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Del cementerio a la vida. Para comprender la magnitud de estas palabras, debemos mirar un segundo el cuadro completo. Por eso hacíamos la lectura desde el verso 1. Porque antes de llegar a estos versículos, Pablo describe la condición humana con una honestidad desgarradora. Estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Miren, no es que estábamos gravemente enfermos, no es que estábamos agonizantes, no es que estábamos en una terapia intensiva espiritual. Pablo dice, estábamos muertos, sin pulso, totalmente desconectados de Dios, siguiendo la corriente de este mundo. Y no vaya a quedar usted en la trampa de decir, no, pero yo no soy tan malo, yo no robo, yo no mato. No se trata de eso. Se trata de una desconexión de Dios. ¿Puedo ser bueno estando desconectado de Dios? Claro. ¿Puedo ser ética y moralmente bueno sin siquiera creer en Dios? Entonces Pablo no está hablando de eso. Está hablando que estábamos desconectados de la matriz, que es Dios mismo. Y estábamos siguiendo las corrientes de este mundo, que no necesariamente son las corrientes de la maldad, pero sí pueden ser las corrientes del relativismo, de todos esos pensamientos que hoy nos inundan. Entonces Pablo, con honestidad desgarradora, reitero, describe la condición humana. Pero entonces ocurre el giro más glorioso de las Escrituras, el famoso pero que le hice saber a usted. Pero Dios, cuya misericordia, ¿cómo es? Abundante. Entonces Dios interviene en nuestra morgue espiritual. Estábamos muertos, mi hermano, mi hermana. Si tú no has aceptado a Cristo, si no caminas con Dios, quiero decirte algo, estás muerto espiritualmente. Pero Dios interviene en nuestra morgue espiritual y nos da vida, pero no cualquier vida, nos la da juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y en el versículo 8 al 10, Pablo entonces responde 3 preguntas vitales que todo ser humano, tarde o temprano, se formula en la intimidad de su alma. ¿De dónde viene la salvación? ¿Cómo la recibimos? ¿Para qué fuimos salvados? A veces pueden cambiar esas preguntas. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué vivo? Después de esto, ¿hay algo más? Es otra manera de decir lo que le estoy comentando. Reitero las preguntas: ¿de dónde viene la salvación? ¿Cómo la recibimos? ¿Y para qué fuimos salvados? Entonces nosotros pasamos del cementerio a la vida. Y somos salvos por gracia. Porque ciertamente la gracia, dice Pablo, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado. Y saben, mis queridos, la palabra gracia es una de las palabras más bellas del lenguaje humano, pero a la vez es una de las más difíciles de asimilar para nuestra mente acostumbrada a la meritocracia. Permítanme les explico. Primero, somos salvos. Somos salvos de la condenación eterna. ¿Usted lo puede creer? Y somos salvos por gracia.
Ahí aparece esa palabra, la palabra gracia. Como nosotros estamos acostumbrados a la meritocracia, es decir, vivimos en un mundo de transacciones. Si trabajas, te pagan. Y para que te paguen, ¿qué debes hacer? Trabajar. Si estudias, apruebas. Si quieres aprobar, ¿qué debes haber hecho? Estudiar. Si te portas bien, te quieren. Y acostumbramos a los niños que, dicho sea de paso, nunca le diga eso a su hijo. Si te portas bien, te quiero. Ya usted le está enseñando a hacer transacciones. A esta señora que dice que es mi mamá, o este señor que dice que es mi papá, me aman, pero si me comporto bien. Si me comporto mal, entro en zona de riesgo. Vea cómo nosotros vamos condicionando desde niños y somos condicionados. Y por eso nos cuesta entender y aceptar la gratuidad absoluta. Nos cuesta entenderla. O puede que la entendamos, porque inteligentes somos. Lo que nos cuesta es aceptarla, aceptar ese regalo inmerecido. Y para los que llevan un poco o muy poco en este camino, tal vez traen la idea que para acercarse a Dios deben limpiar su vida primero. Precisamente el viernes que estuve trabajando allí en la joyería, hablábamos con un amigo y hablábamos de Dios. Y yo le contaba de lo mal portado que yo era antes de conocer al Señor. Ahora, no significa que siempre me porto bien ahora, de vez en cuando se van los pies, pero ya hay una conciencia, vamos a hacer las cosas bien. Entonces yo le estaba comentando a él de esto y él me dice, yo quiero ir a la iglesia, me decía él, yo quiero acercarme a Dios y eso va a suceder cuando deje esto y esto. Mire, mucha gente trae esa idea y tal vez tengamos hoy personas aquí sentadas que están diciendo, yo quiero acercarme a Dios, pero primero debo limpiar mi vida para poder acercarme a Él con libertad. Pero hoy quiero que usted sepa algo liberador. La salvación no se gana siendo bueno. Por bueno que usted sea, nunca va a poder ganarse la salvación por ese mérito. Nunca. Mucho menos acumulando rituales religiosos. Hoy nosotros estamos en medio de un ritual religioso. Hay personas que escuchan la palabra religión y piensan que es algo satánico. No, la palabra religión es una palabra bonita. La palabra religión significa, en su original es la palabra religare, volver a juntar. Y hoy tenemos un ritual religioso. ¿Cuál? Venir a un templo a adorar a Dios. Eso es religión, mi querido y querida. Pero sabe, la salvación no se gana por venir aquí, ni por cantar, ni porque usted levante las manos y llore. La salvación no se gana porque usted esté atento escuchando esta predicación. La salvación no se gana por buenos que seamos. ¿Sabe por qué? Porque un muerto espiritual no puede resucitarse a sí mismo. Es más, ni siquiera puede pedirlo. Y tal vez usted ha estado en escenas, espero que no, pero de pronto usted ha estado en escenas desgarradoras cuando una familia está llorando frente a un ataúd y gritando, hábleme, dígame. ¿Y el muerto cómo está? ¿Cómo está? ¡Muerto! Ya aquí le aumentaron que tieso también. Claro, sería complicado que... Pero ¿qué quiero decir? ¿Un muerto puede resucitarse a sí mismo? No. ¿Puede pedir que lo resuciten? No. Necesita que alguien sople vida en él. Dios, mis queridos, nos ama y nos busca tal cual como estemos hoy. Él no le importa cómo tú estás, ni qué estás haciendo, ni lo que estás viviendo. A Dios lo que le importa es que tú te acerques a Él y le digas a Él, dame vida. Y ahí comienza el proceso.
Por eso es triste y paradójico que muchas veces caigamos en la trampa, ¿no? Yo me acerco a Dios cuando esté portándome bien. Es absurdo. Porque es sumamente fácil caer en la trampa de comenzar este camino de gracia. Es decir, Señor, acepto ese regalo, gracias por ese regalo, pero intentar mantenernos en él por nuestras propias fuerzas. Y muchas veces, aquí ya hablo a los que llevamos años, vivimos ansiosos, a veces estresados, midiendo nuestro valor espiritual. ¿Sí? Yo tengo una aplicación de la Biblia y cada día que tú lees, está ahí, aparece una racha. ¿Sí? Y cuando tú fallas, la misma aplicación te dice, ¿quieres recuperar tu racha? ¿No es cierto? ¿Otra palabra para racha cuál sería? ¿Tu récord? ¿Tu récord, no es cierto? ¿Quieres recuperarlo? Y uno le da sí, porque de pronto dice, ¿qué tal que no recupere mi racha y me condene? Y saben, muchas personas hoy viven ansiosos en eso. Porque hay que mantener la racha de oración, de nuestra lectura bíblica, de nuestros ayunos, de nuestro congregarnos. Ahora, ¿hay que hacer todo esto? Sí, hay que hacerlo. ¿Pero es lo que nos salva? No. Eso no nos salva. Y entonces muchas veces los que llevamos años, cuando olvidamos la gracia, convertimos la fe como en una mesa de calificaciones. Yo soy el pastor de esta iglesia, por la gracia de Dios. Y yo, créame que a veces tengo que luchar en esos momentos cuando voy a faltar un domingo. No sé si a alguno le pasa que falta un domingo y se siente incómodo. A mí me pasa. Entonces alguien dirá, ay, porque usted es el pastor. No, ¿sabe que no? Pero cuando voy a faltar un domingo, que falta un domingo, porque generalmente es por una salida familiar o algo así, hay algo en mi mente que me hace sentir culpable. Faltaste el domingo. ¿Qué tal hoy venga el Señor? Y usted por allá en piscina. El Señor no va a rescatar gente que está en piscinas, y menos que esté en un tobogán. Menos. Pero ¿usted me comprende la trampa? Ahora, hay que congregarse, hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que ayunar, pero eso no puede convertirse en una mesa de calificaciones. Porque cada mañana seguimos necesitando el mismo favor inmerecido que nos rescató como el primer día. Cada día necesitamos del Señor. Y cada día necesitamos de su gracia. Y cada día necesitamos recordarnos, Señor, es por tu gracia, es por tu amor. La gracia que nos ayuda, nos mantiene en el suelo y al mismo tiempo nos eleva. Es decir, nos humilla porque nos recuerda que no pudimos salvarnos solos. No pudimos salvarnos solos. Que es traducido en esas personas que dicen, no, yo no necesito porque yo me porto bien. Yo no le hago mal a nadie. Mira, hasta pago los impuestos. Qué absurdo. Pero la gracia entonces nos recuerda que no pudimos salvarnos solos y a la vez nos consuela profundamente porque nos afirma que nuestra seguridad eterna depende de la fidelidad de Dios y no de nuestra responsabilidad o inestabilidad. Yo le doy gracias al Señor que mi salvación no depende de mí. No depende de mí, depende enteramente de Él. Y esa es mi seguridad. La salvación no se origina en nuestros esfuerzos, sino en el latir del corazón de Dios que nos ama eternamente. Amén. Es un amor incambiable, inmutable. Es un amor eterno. Y por eso reitero, somos salvos por gracia. Dile al que tienes al lado, eres salvo por gracia. Pero además, somos salvos por fe. Escucha lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes,
sino que es un don de Dios. Increíble. La fe es un regalo también que Dios nos da. Pablo entonces con esto está trazando una línea divisoria crucial. Distingue con claridad el medio por el cual nos llega la salvación, pero también el gran peligro que siempre nos acecha. A ver, lo primero que quiero decirles al respecto es que la fe no es una fuerza mística o una energía positiva. Y vas a hallar personas que dicen, Señor, dame fe. Entonces aprietan los dientes, aprietan los puños, tiemblan y yo quiero tener. ¿Sí? O pastor, ore por mí para que yo tenga fe. Yo no puedo darte fe, mi hermano. No puedo darte fe. Pero a veces creemos que la fe es una fuerza mística. Cuando escuchamos la frase, ese es un hombre, una mujer de fe, ¿qué se imagina usted? Casi que como un superhéroe, ¿no es cierto? Ay, esa persona tiene fe. Que es una energía positiva que generamos desde nosotros. Una manera sencilla de entender la fe es la mano vacía del mendigo que se extiende para recibir el pan de un rey. Entonces imagina una persona en la indigencia total que extiende su mano para recibir pan. Adivine usted, mi hermano, quiénes éramos indigentes y lo seguimos siendo porque necesitamos de Dios. No es un logro del que podamos presumir. Es el acto de dejar de confiar en nuestros propios esfuerzos, recursos y descansar por completo en Jesús. Pastor, ¿yo cómo puedo asegurarme, descubrir que tengo fe? Sencillo. No tienes estrés. Porque todo está en las manos ¿de quién? De Dios. Si una persona tiene fe en Dios, es irracional que se estrese. Porque el estrés, ¿por qué llega, mi querido y querida? Porque estoy ansioso, porque estoy preocupado. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué sucederá con esto y aquello? Sí, ahorita ya dentro de poco va a subir un nuevo presidente. Y hay gente ya estresada, preocupada. ¿Y qué irá a suceder? Y ya se están estresando con esos bebés también. ¿Y qué irá a suceder con esos bebés? Dios bendiga a los bebés, amén. Ellos son sobrinos nietos míos. Ya tengo sobrinos nietos. Los años pasan, los años pasan. Miren, por favor, vuelva acá. Si usted es una persona que vive episodios de estrés, yo le invito a crecer en fe. Que usted pueda declarar cada día, todo está en las manos del Señor. Amén. Y yo recuerdo entonces ese día que estábamos con Nancy en un vuelo de Medellín a Bogotá. Y estábamos ahí sentados, ya estaba listándose todo, cuando una voz por el altoparlante del avión dice, señores pasajeros, ha fallado el motor. Cuando se dijo motor, la gente cerró sus oídos y eso se volvió un caos, mi hermano. No habíamos arrancado, o sea, estábamos todavía en tierra. Hubo gente gritando, se levantaron, un señor gritaba, bájenme de este avión, bájenme. Y Nancy comenzó a mirar y ese pánico comenzó como a llegarnos. Esta historia, usted sabe que cuando uno es viejito ya comienza a repetir las historias. Y entonces estábamos ahí en medio y yo había descargado una película de una plataforma de streaming. Y yo estaba viendo mi película y yo veía a la gente. No, eso no hace parte de la película, algo está pasando. Hablábamos con Nancy y yo le decía, Nancy, ¿qué es lo peor que puede pasar?
que nos muramos. De ahí no va a pasar. De ahí no va a pasar. Y si nos morimos, Nancy, ¿para dónde nos vamos? Con el Señor. Era el motor, pero del aire acondicionado. Mi hermano, usted tiene frente a usted a un hombre rehabilitado del estrés. Y Dios lo sabe, yo no me estreso por nada. Hace 8 días, ¿cuántos estuvieron hace 8 días? Ese culto estuvo, pero comenzaron a fallar cosas. Y en un momento hablamos con Julio, como decimos los buenos evangélicos, lo que Dios quiera. ¿Saben? La fe no es algo con lo que podamos presumir, porque no nace de nuestro esfuerzo. Y la fe es descansar completamente en Jesús. Creer no es solo dar un asentimiento intelectual de la existencia de Dios. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Ustedes creen en Dios? Y decimos, eso no es fe, mi hermano. Eso no es fe. No es un asentimiento intelectual, es un acto de entrega, porque cuando declaramos Señor al Señor, renuncio a mis intentos de salvarme a mí mismo, renuncio a mis intentos de arreglar todo para el siguiente día, el siguiente año, y me apoyo enteramente en lo que Él hizo en la cruz por mí. Pablo lo dijo. ¿Creen en Dios? Y toda la gente como nosotros dijo, sí, creemos. ¿Y qué dijo Pablo? Hasta los demonios creen, porque saben que Dios existe. La fe más allá, la fe es una entrega total en las manos del Señor. Me gusta ese pensamiento y me lo repito de vez en cuando, abandonarme en las manos del Señor. Pablo es categórico. No proviene de obras para que nadie se gloríe o para que nadie chicanee. No proviene de obras. Si la entrada al cielo se ganara por acumulación de puntos, que de hecho en nuestro país creo que ya comenzó en vigencia o va a comenzar, que su licencia de conducción es por puntos, como funciona en otros países. Entonces a usted le dan una cantidad de puntos. Si usted comete una infracción, le van quitando puntos. Y cuando se queda sin puntos, se queda sin licencia. Saben, a veces creemos que la entrada al cielo es por acumulación de puntos. ¿Usted se imagina que el cielo, la entrada al cielo se ganara por acumulación de puntos? El paraíso sería un lugar insoportable, lleno de comparaciones y vanidad. Mira, yo saqué más puntos. Sí, usted entró al cielo pero raspando. No, mi hermano. Por eso Pablo dice, no proviene de nuestras obras. Por bueno que usted sea aquí en la tierra, por buenas obras que usted haga aquí en la tierra, que las debe hacer, mi querido y querida, no le suma un puntito a su salvación. No se lo suma. Lamentablemente el legalismo es sutil. Muchos creyentes confiesan la gracia con la boca, pero viven con una mentalidad de mérito en el día a día. Por eso aquí a nadie le ponemos problema de cómo se viste o cómo se peina. No, usted venga como quiera, mi hermano. Venga como quiera, porque es que la vestimenta usted no lo salva. No lo salva, ni el peinado. ¿Sí me hago entender? Y a eso me refiero con legalismo, porque hay una mentalidad de mérito día a día, como el Boy Scout, que tiene que hacer una buena obra cada día. Y a veces somos así. Si hoy pequé, entonces Dios me rechaza. Si hoy fui generoso, entonces Dios me debe una bendición. ¿Usted se imagina que Dios nos debiera? Eso, mi querido y querida, no es evangelio. Es un negocio espiritual camuflado. Y con esto usted ya va a poder identificar a todos esos pseudo predicadores que están mintiendo, haciéndole creer a usted que la salvación se gana por mérito. ¿Sí?
Ahora utilizan, ya de hecho esa palabra lleva mucho tiempo de moda en la iglesia evangélica engañada. Pacte. Pacte con Dios. Dios mío. Yo escuché en una iglesia que el 31 de diciembre le dijeron a la gente, traiga un billete, el más grande que pueda encontrar. ¿Sí? Y en el momento del culto, hermano, saque el billete. Y yo voy a orar y guarde ese billete en su billetera. Dios mío, qué aberración. Usted se imagina a Dios, bueno, muéstreme el billete a ver si lo bendigo hoy. Mi hermano, así usted dé o no dé, Dios lo bendice. Porque Dios es bueno y Dios es fiel. Todo esto a usted le ayuda también para identificar ese evangelio mentiroso que le ha hecho tanto daño al cristianismo hoy en día. Eso no es evangelio. Y la verdadera fe nos rescata de dos abismos destructivos. La desesperación, sentir que nunca seremos lo suficientemente buenos. Y le tengo una noticia, nunca seremos lo suficientemente buenos. Y en efecto, es así, no lo somos, pero Cristo sí lo es. Entonces lo va a salvar de la desesperación, pero también de la soberbia. Creer que merecemos el amor de Dios más que otros. Como cuando alguien se te acerca y te dice, pastor, ore por mí, que es que usted está más cerquita de Dios. Qué mala interpretación, cuando Dios a todos nos ve iguales. Iguales. Tu voz es tan importante para Dios como la mía. Pero nota eso. Y hay gente y de pronto aquí hay alguno pensando y de pronto lo acabo de desinflar. Ya me iba a escribir, pastor, ore por... no, ya no, porque Dios también me escucha a mí. Y claro que quiero apoyarte en tu oración, claro que sí, pero quiero que entiendas algo. Si yo creyera que mi oración es más importante que la de cualquiera de ustedes, yo sería un soberbio. Porque creo que merezco más el amor de Dios que otros. Porque a veces creemos que somos más espirituales. No somos salvos por lo que somos capaces de hacer para Dios. Somos salvos por lo que Cristo ya hizo de una vez y para siempre por nosotros. Pero además, somos salvos con propósito. Me encantó esa imagen. El de blanco, ¿quién será? Es una imagen que nos puede evocar a Jesús. Y al lado va un pequeño. Somos salvos, pero somos salvos con propósito. Mire lo que dice Efesios en ese verso 10 del capítulo 2. Nosotros somos obra suya. Leamos juntos, por favor. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios, ¿qué hizo? Para que vivamos de acuerdo con ellas. Ahora bien, entonces la gracia no es una licencia para la pasividad. Dios no nos rescató del fango de la condenación solo para que nos sentáramos cómodamente a esperar el cielo en un sofá espiritual. Mire, yo quisiera que estas sillas fueran más cómodas. ¿Usted se imagina esa silla con espaldar reclinable? Espuma viscoelástica. ¿Usted se imagina esa silla? Y que apenas usted llegara le entregaran un refrigerio y una cobija. ¿No les parece chévere la idea? ¿Cómo estaríamos ahorita? Dormidos. Soñando. Quiero decirle algo, hay personas que son salvas y así viven su vida. Dios no nos salvó para nuestra comodidad aquí, nos salvó para transformarnos. Y la palabra traducida como hechura en el griego, esa palabra que aparece allí en el texto que leímos, hechura, es la palabra poiema. ¿Qué le recuerda esta palabra? ¿Qué le recuerda? Poema.
De ahí viene nuestra palabra en castellano, la palabra poema. Allí está, nosotros somos hechura. Si usted va al original griego, esa palabra hechura es la palabra poema, que la recordamos y la asociamos fácilmente con la palabra poema. ¿Qué nos recuerda la palabra poema? ¿Qué le recuerda a usted la palabra poema? ¿Alguna vez alguien ha escrito un poema? Yo escribí una vez un poema, hace muchos años, fue una tarea. Pero recuerdo algo, y es que cuando yo comencé a construir el poema, habían ciertas exigencias, que la métrica, que no sé qué. Bueno, entonces no me salió de primera. Yo escribía y corrija, hasta que dije, esto es lo que yo quiero. ¿Sabe qué hace Dios con nosotros? Nos transforma. Corrige. Dios tiene un diseño para ti ya establecido. Ya lo tiene. Hoy quizá muchos están en la versión 2.0. Pero la idea es que mañana estés en la versión 2.1. Pasado mañana en la versión 2.2. Y esa transformación que va haciendo el Señor en nuestras vidas, es a lo que se refiere esa palabra hechura. Ahora, ¿usted siente que caminando con el Señor ha cambiado alguito? ¿Sí o no? ¿Alguito? Eso es poema. Somos la obra de arte de Dios. Somos la obra de arte, somos la cereza del pastel. Una pieza de diseño exclusiva, esculpida por el Creador a través del sacrificio de su Hijo. Tú no eres un accidente. Tú no eres una ocurrencia de la naturaleza. Tú eres hechura de Dios. Y eso tendría que ser suficiente para recuperar nuestra estima y nuestro amor propio. Y saber que Dios nos ama, que somos importantes para Él. Y que si tú eres diferente, también tú eres importante y yo también soy importante para Dios. Somos exclusivos. Por eso no hay dos seres humanos idénticamente iguales. Porque Dios no hace réplicas. Tú eres exclusivo. Dile al que tienes al lado, míralo antes. Diego, tú eres exclusivo. Dile a esa persona, Ani, tú eres exclusiva. Yo le tendría que decir a Nancy, tú eres exclusiva y eres mi exclusiva. Ahora, ¿usted lo puede creer? ¿Usted puede creer que es exclusivo? ¿Sí lo puede creer? Yo espero que sí, que usted cada vez que se levante y se mira al espejo, vea un poema. Bueno, de pronto algo despelucado en esas horas, pero un poema. Amén. Y es vital entender el orden de Dios. Las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, sino el resultado inevitable de ella. Note usted que Pablo dice, ustedes son hechura, pero para algo. No solo para alimentar su ego o su vanidad, para algo. Y es vital entonces entender las buenas obras, que esas buenas obras no son la causa de nuestra salvación, sino el resultado inevitable de ella. No hacemos el bien para que Dios nos ame. Hacemos el bien porque Él nos amó primero. Ahora, yo quiero preguntar a mi noble e inteligente audiencia, ¿por qué un manzano da manzanas? Porque es un manzano. O sea, un manzano no da manzanas para convertirse en manzano. ¿Me hice entender? Un manzano da manzanas porque es un árbol de manzanas. Está en su naturaleza.
De la misma manera, una vida tocada por el Espíritu Santo inevitablemente produce amor, perdón, justicia, servicio. Cuando una vida ha sido realmente transformada por el Espíritu Santo, lo único que puede dar es lo que el Espíritu Santo le da. Entonces, una persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo, ¿podría murmurar de otra? ¿Usted qué cree, sí o no? No, porque no está en su naturaleza. Una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido tocada por el Espíritu Santo, ¿se colaría en Transmilenio? No. Algunos ahí sí se durmieron algunos. Piense usted en eso. Y quiero invitarlo a pensar en sus buenas obras. Y no estoy diciéndole que le dio la silla azul al viejito. No, yo estoy hablando de buenas obras en su pensar y en su hablar día a día. Dios entonces no nos manda a improvisar. Él ya preparó de antemano un camino de servicio específico para cada uno de nosotros. Esto significa cada aspecto de nuestra existencia diaria. Tu trabajo es una expresión de lo que el Espíritu Santo ha hecho en ti. Entonces, si el Espíritu Santo está en ti, ¿tú llegarías a tiempo a tu trabajo o te haces el loco porque nadie te ve? Como los grillos, ¿no? Nadie dice nada. ¿Cómo sería la crianza de nuestros hijos cuando entendemos que eso hace parte de nuestras buenas obras? ¿Cómo sería el trato a nuestros clientes? ¿Cómo hablaríamos cuando llamamos a reclamar por un servicio defectuoso? ¿Cómo le hablaríamos a esa persona? Pero también, ¿cómo serviríamos en la iglesia? Yo me sorprendí el domingo pasado ver a tanta gente amorosa en esa intención de servir en medio de la iglesia. Me alegró tanto ver personas que sin pertenecer al grupo de servidores buscaban servir. Esto se repletó. Había gente colgada hasta en esa reja. Pero me alegró tanto ver personas queriendo colaborar, queriendo ayudar. ¿Sabe por qué? Porque cada aspecto de nuestra existencia diaria, Dios ya lo preparó de antemano. El consuelo que ofreces a un amigo que sufre, eso ya Dios lo había preparado. Y nada de esto es secular o insignificante, ya estaba preparado. Ese café que le ofreces a alguien que sabes no puede. Ese gesto de solidaridad, ese gesto de amor, Dios ya lo tenía preparado. Y somos hechura de Dios para todo ello. Es decir, tú no eres bueno porque decidiste ser bueno. Tú eres bueno porque Dios te ha hecho bueno. Y entenderlo es importante. Porque son las buenas obras que Dios diseñó para ti. Y no necesitas buscar plataformas gigantescas. Necesitas simplemente abrir los ojos al prójimo que tienes a tu lado. Por eso es tan grosero que ahora en estos tiempos esos mal llamados influencers hacen buenas obras y quieren que todo el mundo lo vea y se vuelva viral. ¿Saben? Yo les digo algo, Dios no toma nota de eso. Porque Dios lo que mira es el corazón. Eso es lo que mira. El corazón de la persona. Ese gesto de amor que tú tienes con tu pequeño. Eso es más viral que cualquier cosa para Dios. Dios lo ve. Y me alegra saber eso. Que cada acto, por pequeño que sea, está en la órbita de Dios. Porque Él ya lo preparó de antemano. No somos salvos por nuestras obras. Somos salvos con el propósito de vivir en ellas, en esas buenas obras.
Y entonces este pasaje nos confronta hoy y demanda una respuesta honesta de corazón. Si estás explorando la fe o sientes que tu carga espiritual es demasiado pesada, hoy es un buen día para soltar el equipaje del rendimiento. Y cuando digo rendimiento me refiero a producción. No te vas a salvar por lo mucho que hagas, ni siquiera en la iglesia. ¿Sabe? Yo no me voy a salvar por ser pastor. Yo no me voy a salvar por llevar la predicación, por llevar la palabra. Yo no me voy a salvar por preparar líderes que sirvan. Eso no me va a salvar. A mí lo único que me salva es mi fe puesta en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no te acerques a Dios con tu currículum o un listado de méritos. Por eso para mí es un poco chocante cuando alguien se me acerca a reclamarme algo diciéndome es que yo hice. No. Y el Señor se quitó ese problemita de encima cuando dijo, siervos inútiles somos todos. Hacemos escasamente lo que nos toca hacer. Para mantenernos en ese orgullo, en esa altivez, en esa soberbia, mantenernos bien abajito. Para el que crea hacer algo, Dios le recuerda, no. Aquí el Señor soy yo. El único que merece adoración soy yo, nadie más. Si ya llevas tiempo en este caminar, por favor no dejes que la familiaridad te robe el asombro. No permitas que la gracia se vuelva paisaje. Y por eso es importante pedirle al Espíritu Santo que renueve nuestra capacidad de maravillarnos ante el Salvador. Por eso ese coro es tan poderoso. ¡Cuán grande es Él! Porque a veces lo olvidamos y creemos que los grandes somos nosotros. No, el único grande es Él. La cabeza de la iglesia es Cristo. Recuerda, mi querido y querida, eres un poema, un diseño exclusivo y Él ya preparó tus buenas obras. Somos salvos por fe. Cierra tus ojos si quieres y puedes.